Bienvenidos, nosotros somos el grupo número 3 del curso de microeconomía del cuarto ciclo de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Mariano Gálvez, sede en Escuintla, curso impartido por el licenciado Byron Oliva. Nuestro grupo está conformado por su servidor, Mario Abraham Ramírez Pineda, Freddy Josué Interiano Ceseña, Luis Rolando Macalerazo, David Andrés Ávila, Edwin Alexander Arriola Coronado, Henry Lizardo Castañeda Gudiel. En esta oportunidad hablaremos un poco de lo que es la utilidad económica. En la economía, la utilidad es la medida de satisfacción del consumidor al obtener un producto. Asumiendo la validez de esta medida, se puede hablar con intención de aumentar o disminuir la utilidad y, por lo tanto, explicar el comportamiento económico en términos de intentos de aumentar la utilidad. Cabe mencionar que la satisfacción del consumidor es personal y, por lo tanto, su opinión es subjetiva. El individuo decide como tal el valor que le otorga este producto. El utilitarismo vio la maximización de la utilidad como un criterio moral para la organización de la sociedad. De acuerdo con los utilitaristas como Jeremy Bentham y John Stuart Mill, la sociedad debe tener como objetivo maximizar la utilidad de los individuos. Desde esta perspectiva, la utilidad se entiende como la propiedad de un objeto, por lo cual tiende a producir beneficio, una ventaja, placer o ya sea felicidad. Desde este punto de vista, se sugiere que una economía es suficiente en la medida que produce la mayor satisfacción o utilidad posible para las personas en sus actividades. El concepto suele aplicarlo los economistas en constructos tales como las curvas de indiferencia, que trazan la combinación de productos que un individuo o una sociedad aceptaría para mantener un determinado nivel de satisfacción. La utilidad individual y la utilidad social puede representarse como la variable dependiente en una función de utilidad. Por ejemplo, en curvas de la indiferencia o funciones de bienestar social, cuando esas funciones se combinan con restricciones en producción o insumos básicos y dado algunos supuestos que puede presentar. La eficiencia del Pareto, como se ilustra por ejemplo en la caja de Edgeworth. Esta eficiencia es un concepto central en la economía del bienestar. La utilidad se puede dividir en la utilidad total y la marginal, de lo que hablará mi compañero a continuación. La utilidad total corresponde a la satisfacción total en un individuo conforme a que obtiene por medio del consumo de una cierta utilidad de bienes o servicios. La utilidad total se calcula como la suma de utilidades que nos reporta el consumo de una cierta determinada cantidad de bienes o servicios. La curva de utilidad total puede tener un comportamiento ascendente o decreciente, determinado por la satisfacción del individuo al consumir unidades adicionales de un bien o servicio, el cual afectará su valoración del mismo por parte del individuo. Un ejemplo fácil que refleja con claridad lo que es el comportamiento de la utilidad total vendría a ser, supongamos que tenemos hambre y asistimos a una pastelería. El primer pastel que vayamos a consumir nos va a representar una utilidad alta, una alta utilidad. El segundo pastel que consumamos nos va a dar una utilidad un poco baja, pero suficiente para satisfacer nuestro apetito. El tercer pastel que consumamos nos va a presentar una utilidad baja, la cual podríamos decir que no nos estaría satisfaciendo del todo, pero aún así hay utilidad. El cuarto pastel que vayamos a adquirir ya no nos estaría dando ninguna utilidad y por ello lo estaríamos representando como un punto de saturación. ¿Qué le puedo decir? Un dato importante que la utilidad total es creciente cuando es positiva la utilidad marginal. Utilidad marginal es el beneficio que obtenemos por el consumo de una unidad adicional o bien o servicio. La utilidad marginal se refiere al concepto de extra o adicional. La utilidad marginal depende de la preferencia del consumidor, las que no siempre conocidas. No obstante, independientemente de su forma o nivel, los economistas suelen coincidir
que generalmente se cumple, que a medida que aumenta el consumo de producto, la utilidad que obtenemos va cayendo. Este fenómeno se llama la ley de utilidad marginal decreciente. Un ejemplo fácil, suponiendo que un consumidor tiene demasiada hambre y decide comprar cualquier cosa, por ejemplo, una unidad de pan, la utilidad que obtiene va a ser de 50. La otra, a comprar una unidad adicional, la utilidad que le va a representar va a ser de 30. Al comprar otra unidad adicional de pan, nos va a representar una utilidad del 10. Y dicho eso, la utilidad por cada pan adicional es la utilidad marginal, la cual decrece puesto que el consumidor valora cada vez menos el pan una vez que haya consumido una unidad. Los dejo con mi siguiente compañero. Función de la utilidad. Una función de utilidad es una función real que mide la satisfacción o utilidad obtenida por un consumidor cuando disfruta vía consumo de cierta cantidad de bienes. Matemáticamente puede demostrarse que sí es posible modelizar la conducta de un consumidor perfectamente racional mediante funciones de utilidad convexa. Entonces, esta conducta puede resumirse mediante una curva de demanda decreciente, más sencillamente si existe una función de utilidad para el consumidor racional y se dan unos supuestos matemáticamente razonables, entonces existe una curva de demanda. Dada una economía en que un consumidor puede adquirir N cantidad de mercancías diferentes, las cuales se suponen infinitamente divisibles o altamente divisibles, la función de utilidad se define como la mostrada en pantalla, en donde Q se interpreta como la cantidad disponible del bien en una iésima parte, U se interpreta como la utilidad total de una cierta combinación de bienes. Y algunas propiedades usualmente requeridas son la diferenciabilidad, que usualmente se supone que la función anterior es no solo continua, sino también diferenciable. Monotonicidad, que si QI es menor o igual a QR. Si la función es monótona creciente, entonces las derivadas parciales serán positivas o cero. Convexibilidad. Si la función es convexa, esto implica que las derivadas parciales segundas no mixtas serán no negativas. En este caso se supone, y lo planteamos en la función, que dependerá de la cantidad de mercancía consumida o bien de un bien o servicio consumida. Así será lo que es la utilidad con respecto al producto. ¿Qué quiere decir? Ahí sí que podemos tomar como ejemplo un jugo, ¿ok? Tú tomas un jugo, uno, para poder saciar la sed. Esta te la va a saciar, pero no te va a llenar. Tal vez 2 sí, 3, pero ya la cuarta, la utilidad de esta y la satisfacción para el consumidor va a bajar. La condición es mera conveniencia matemática. La condición 2 es importante, debe ser satisfecha por toda función de utilidad, mientras que la condición 3 tiene que ver con el principio de utilidad marginal decreciente. Las preferencias del consumidor. La función de utilidad, aun siendo un concepto altamente abstracto y aparentemente axiomático, su existencia puede derivarse de supuestos aún más básicos. Para deducir la existencia de una función de utilidad, se introducen los siguientes supuestos sobre la preferencia de cualquier consumidor. Uno sería la completitud. Para cualquier vector de bienes Q1 y Q2, el consumidor tiene preferencia definida, es decir, o bien Q1 es menos Q2, o sea que prefiere más a Q2 que a Q1, o viceversa. Reflexibilidad. Para
todo que se cumpla que Q menos que Q. Transibilidad, continuidad y no saturación. Puede comprobarse el siguiente teorema. Dado un consumidor cuyas preferencias sean completas, flexibles, transitivas y monótonas en sentido fuerte, existe una función de utilidad continua que representa esas preferencias. Además, si a estos supuestos les añadimos el axioma de independencia, entonces podremos asegurar que dicha función de utilidad tendrá forma de utilidad esperada. Seguimos con el tema con mi próximo compañero. Utilidad económica durante el coronavirus. Las compras por internet han experimentado un repunte durante el confinamiento. Esto quiere decir que la pandemia del coronavirus ha puesto rodillas a la economía global y este tipo de negocios han sabido resurgir. Pero las medidas de confinamiento que reciben nuestros movimientos también han ayudado a prosperar algunos negocios. Por ejemplo, han resurgido lo que es las ventas de alcohol en gel y jabón antibacterial y el uso de mascarillas también. También han resurgido lo que son los negocios en línea, gracias a lo que es la pandemia y los tipos de confinamiento que se han dado en nuestro país. Los dejo con mi siguiente compañero. Un factor muy notable en cuanto a utilidad se refiere es que cuando un producto pierde utilidad o su utilidad disminuye, otro producto aumenta su utilidad satisfaciendo las necesidades de los consumidores. A esto lo podemos denominar como equivalencia de intercambio. Y esto fue muy notable durante la pandemia. Como por ejemplo, a nivel mundial, una gran cantidad de empresas tuvieron que cerrar o reducir a sus empleados, realizar recortes. Pero por su contraparte, al mismo tiempo, Amazon se vio en la necesidad de contratar a 175,000 personas nuevas o empleados nuevos para poder darse abasto con los pedidos que estaban recibiendo. En este caso, cabe mencionar también otro que se da con la utilidad, ya que Amazon en el año 2019 tuvo unas ganancias de 2.5 millones totales en el año, pero ante la necesidad de contratar nuevo personal, necesitaban 4 millones disponibles para contratar a estas personas, por lo que muchas veces cuando la utilidad aumenta de golpe, las empresas no están preparadas para este evento. Otro ejemplo que tenemos, podemos mencionar lo que son los cines. Habían grandes rodajes que se tuvieron que posponer y lanzamientos, estrenos que ya no se realizaron, pero en su contraparte, plataformas como Netflix tuvieron un aumento del 47%, lo cual no es de sorprender, ya que al quedarse en casa, las personas buscaban cómo distraerse y dio esta punta de utilidad en este tipo de plataformas. Por lo que otras empresas como Disney optaron por lanzar sus estrenos en estas plataformas. Cabe mencionar también que Disney perdió más de 1.4 millones al cerrar sus parques, lo que nos deja ver que al perder utilidad en un lado, buscó cómo ganar utilidad de otra manera. Aunque se pensaba también que, por ejemplo, lo que eran las logísticas, que me refiero a envío de paquetes, iba a aumentar, ya que los pedidos en internet, como mencionaba mi compañero, crecieron exponencialmente. En lugar de incrementar, disminuyeron un 26%, debido a que muchos países tuvieron que cerrar. Por lo que, aunque uno espere que una utilidad aumente exponencialmente, podría ser que no. Cuando hablamos de utilidad, afecta a todos los sectores, incluido en este caso el sector sexual, por así decirlo. Hablando de lo que son las trabajadoras sexuales, ellas casi no tienen derechos laborales, son muy pocos, y ante la pandemia se quedaron sin trabajar totalmente. Pero por su contraparte, la venta de juguetes sexuales aumentó exponencialmente, reportando hasta el momento un total de 27 millones vendidos. También existe otro tipo de fenómeno en cuanto a la utilidad, porque, por ejemplo, el trabajo no fue sustituido por otro servicio, sino que este experimentó lo que sería una evolución
en cuanto al trabajo, ya que pasaron a ser teletrabajo, o el estudio que pasó a ser estudio en línea. Y esto benefició principalmente a los que fueron pioneros en esto, aumentando sus utilidades exponencialmente, ya que fueron los primeros en dar este servicio. Las universidades que se pusieron más atentas a brindar estas oportunidades tuvieron mayor utilidad este año que las que no lo hicieron. Buscando e indagando un poco más, decidimos buscar a ver si había algún factor extra que influyera en lo que era la utilidad. Y efectivamente encontramos un factor que nos ayuda a explicar fenómenos como fue lo que sucedió con el papel higiénico a principios de este año, lo cual explicará mi compañero a continuación. Hay un factor que influye en la utilidad económica y es conocido como el experimento de conformidad de Asch. El experimento del psicólogo estadounidense Solomon Asch, realizado en 1951, permitió demostrar la influencia que ejerce un grupo social en la prueba, que consistía en un examen de visión donde todos los participantes excepto uno eran los cómplices. A todos los participantes se les pidió que dijeran cuál era la longitud de varias líneas. Era una serie de preguntas muy básicas que tenían que responder. Entonces los demás cómplices respondieron las primeras preguntas correctas. Ya después de la cuarta pregunta, ellos empezaron a responder erróneamente, y fue donde el participante que no era cómplice empezó también a conformarse con las respuestas de sus demás compañeros, y es ahí donde nos podemos dar cuenta la conformidad que ejerce un grupo de personas con las que estamos a nuestro alrededor. Y esto explica lo que sucedió a inicios de este año con la compra masiva del papel higiénico, el fenómeno del papel higiénico durante la pandemia. En el 2020 se vivió lo que es la pandemia COVID-19, que esto se vivió en varios países a nivel mundial. Y la compra masiva que trajo esta pandemia fue demasiado, con la compra masiva del papel higiénico, lo cual se agotó este artículo en diversos supermercados. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que muchas personas se dieron cuenta que cuando entraban a un supermercado, un grupo de personas estaban adquiriendo demasiado papel higiénico, entonces ellos imitaron esa parte de poder hacerlo, ¿verdad? Y no darse cuenta que a la hora de que este artículo ya no se diera abasto, iba a afectar a las demás familias. Hay unos factores que también intervienen con lo que es el papel higiénico, y otros artículos también que se vieron afectados. Y algunos factores es la falta de información. La falta de información sobre el COVID-19 ha cosechado la vulnerabilidad entre la población, desencadenando la búsqueda de todo tipo de mecanismos de protección, donde las personas empezaron a comprar artículos que no necesitaban. Por ejemplo, artículos de protección para médicos. Dejaron a los médicos y sus equipos protectivos, lo cual para uno no era necesario, ¿verdad? También podemos encontrar el factor de efecto visual. Podemos observar que los rollos de papel higiénico vienen en paquetes muy grandes, entonces da una seguridad de que va a estar uno abastecido, pero considerablemente las demás personas no nos van a estar, ¿verdad? Y es ahí donde se surge el agotamiento en los supermercados, y esto genera la sensación de desabastecimiento en los consumidores, lo que lleva a adquirir automáticamente este producto de una manera desenfrenada. El efecto de imitación es la tendencia en la compra impulsiva por parte de muchos consumidores, que lleva a otros a calcar su comportamiento, multiplicando la fuerza de este efecto. La primera necesidad.
En situaciones de crisis las personas intentamos por intuición cubrir nuestras necesidades básicas a toda costa. La higiene es una de ellas y se proporciona una causa sensación de control y seguridad. En conclusión, la utilidad económica puede cambiar drásticamente sobre uno o varios productos de un momento a otro, afectando directamente por alguna situación como lo fue la pandemia o por convicción como lo es la conformidad de Ash, de la cual favorece la publicidad para poder vender los productos que no necesitamos generar utilidad en productos que no lo tienen realmente. Agradecemos mucho su atención. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Bueno, no sé, tal vez agregar un poquito más el tema con respecto a lo de la utilidad. Yo siento que con respecto a lo de la pandemia y lo que sucedió con el papel higiénico, fue porque las personas sintieron que el producto se iba a acabar de tantas compras impulsivas que se estaban realizando. El producto, su inventario, su stock, se iba a acabar y por ende es que todos intentaron comprar más. Mientras más se demandó dicho producto, los costos se elevaron, ya que en este sentido los negocios aprovecharon esta compra impulsiva para subir de precio los productos y querer acaparar un poco más el mercado y tener un poquito más de ganancias. No sé, al menos en este sentido la utilidad definió la cantidad y la demanda que tuvo el producto en el mercado y de ahí se derivó el precio de este mismo. Efectivamente, y considero de que esto es algo que las grandes industrias usan a su favor y por ende en nuestra contra, incitándonos a comprar productos que en ocasiones no necesitamos, pero nos hacen pensar que sí los necesitamos, y nosotros al ver que 2, 3 o un grupo mayor de personas lo está adquiriendo, pensamos necesitarlo, pensamos quererlo, y esto aumenta la utilidad de ese producto, aunque sea una utilidad fantasma, porque en realidad no lo necesito, no lo quiero, pero aún así lo compro porque me dejo llevar de lo que las otras personas están haciendo. Y esto nos lleva a agotar ese producto, y como decía mi compañero, lleva al incremento del precio del producto, porque como ya no hay, entonces incrementan los precios. Ese es otro factor determinante en cuanto a la utilidad. Otro ejemplo serían las mascarillas, por ejemplo. Que, o sea, vamos a ver las mascarillas quirúrgicas en estos momentos, las venden hasta un quetzal. Y en su momento, cuando inició la pandemia y toda la gente andaba buscando mascarillas, encontrabas una mascarilla quirúrgica a 10 quetzales, por ejemplo, cada una, cuando ahora la encuentras a un quetzal. Efectivamente, igual lo mismo con el alcohol en gel. Ni bien se inició lo que era la pandemia, o inclusive el jabón líquido, los supermercados llegaron a poner restricciones de que solamente 3 por persona máximo compra, ya que las personas estaban llevando bastante más de lo que necesitaban realmente, dejando a las personas que en este caso este producto sí era necesario para todos, dejando a personas sin acceso a este producto. Y como bien dicen nuestros compañeros, la utilidad y la utilidad marginal dependen mucho de la satisfacción de los clientes, y por ello aquí en Guatemala, como hemos visto, las mascarillas y el alcohol en gel antes no era necesariamente un bien el cual nosotros, todos nuestros ciudadanos, necesitaran. Se podría decir que debido a este cambio drástico que se ha vivido por la pandemia, ha afectado lo que es a todo lo que concierne las necesidades de cada cliente, y por ello se puede decir que cambió drásticamente la utilidad que podría utilizar cada persona en los bienes y servicios que adquiere. Y dicho todo esto, se podría decir que, por ejemplo, las mascarillas, que en este caso tenía una utilidad totalmente baja, no era necesario ver
ni calcular por medio de utilizar estas herramientas de utilidad y utilidad marginal para poder verlo. Pero en este caso se podría decir de que la utilidad de estas mascarillas subió drásticamente. Y por ello se podría decir que mediante un estudio se podría incluso verificar de que el aumento de necesidad por estas mascarillas tuvo un gran impacto a lo que es la satisfacción de las personas. Precisamente, y aquí se da el otro factor que comentábamos. La industria no está preparada para estos picos de utilidad, porque nos vimos en la necesidad de conseguir tantas mascarillas, tanto alcohol en gel, que lo agotamos. Y las fábricas que distribuían estos productos no se dieron abasto para poder satisfacer la necesidad que teníamos nosotros como clientes. Y tuvieron que recurrir a pedir del extranjero, a hacer préstamos, que son factores que las empresas muchas veces no toman en cuenta, porque piensan que un pico así de utilidad no se va a dar, o en su contraparte, otras empresas que están muy sólidas y piensan que tus productos nunca se van a dejar de vender, de un momento a otro dejaron de vender y se vinieron para abajo, perdiendo toda la utilidad que tenían en ese momento. Efectivamente, eso fue lo que también pasó con las mascarillas y todo el equipo protectivo para los médicos, que también se quedaron sin ese equipo importante para ellos, y es que ellos sí lo necesitan, porque ellos están conviviendo más con las personas infectadas, y incluso llegaron a un punto de decir que las mascarillas caen en 95, solo las personas infectadas y los médicos, ¿verdad? Y el resto de la población, mascarillas quirúrgicas o mascarillas, las que vimos en los mercados, ¿verdad? Caseras, que fueron las que también se vendieron muchísimo en el mercado. Bueno, creo yo entonces que la utilidad de un producto va a derivar de la oferta y la demanda que tenga en el mercado. En este caso, por medio de la pandemia, nos dimos cuenta de que no necesariamente hay productos que sean de mucha utilidad. Simple y sencillamente se dio la circunstancia de que se necesitó en ese momento y la demanda fue mayor a la oferta que se tenía en el mercado y por ende los precios subieron. Entonces, de ahí derivamos en que a pesar de que podemos calcular lo que es la utilidad de un producto, su oferta y su demanda, van a haber ciertos factores los cuales van a influir en que no siempre sea un cálculo exacto. No sé si alguien tiene algo más que agregar. Yo considero que estamos bastante claros en cuanto a lo que es utilidad, y la pandemia pues nos puso un ejemplo muy grande y muy claro de cómo cambia drásticamente la utilidad de un momento a otro sin esperarlo, sin estar preparado, como menciona mi compañero, aunque tengamos cómo medirlo, aunque nos preparemos y demás, esto puede cambiar de un momento a otro radicalmente. Considero que una empresa sólida no debe de limitarse a un solo producto, porque en algún momento va a estar en la cima en la utilidad y de un momento a otro puede perderlo todo. Tiene que variar entre productos para que sea sustentable. Mientras un producto está alto en utilidad, mantiene a flote lo demás, y mientras va variando, también se mantiene en un punto estable. Ahora, si se limitan a un solo servicio o un solo producto, pueden verse en la necesidad de cerrar como sucedió en esta ocasión con la pandemia, o perderlo todo, ¿verdad? Entonces, agradecemos mucho su atención y nos despedimos. Muchas gracias.